Hola, quiero darles la bienvenida a una nueva charla de Proyecto Oasis, creado para que los papás le ayuden a sus hijos a tener vidas felices. Un saludo cordial. Bienvenidos a una nueva charla del Proyecto Oasis. Hoy vuelvo a tener el gusto de tener a Juan Pablo Salgado Montejo nuevamente con nosotros. Juan Pablo es psicólogo de la Universidad de La Sabana y, como comentábamos, es un verdadero experto en los videojuegos. Debemos nosotros los padres asimilar a los videojuegos a lo que podría ser jugar con muñecas, con carritos o con un balón. Es una parte primordial y esencial de la vida de estos centennials y, por qué no decirlo, de los millennials. Hoy quiero anunciar de manera oficial que Juan Pablo ha aceptado ser el director académico de Proyecto Oasis. Entonces, le damos la bienvenida a Juan Pablo, tanto como experto como parte integral del equipo de Proyecto Oasis. Bienvenidos otra vez a una nueva charla del Proyecto Oasis. En eso se continúa la segunda parte de la charla de los videojuegos de la semana anterior. Esta es mitos y verdades. Como les había contado anteriormente en la anterior charla, habíamos hablado del ranking y el rating de los videojuegos en cuanto a todos los sucesos que cada videojuego puede tener. Cosas como la E de Everyone, que es para todos, hasta los 10 años. También la T de Teen, que son para los adolescentes. Y normalmente cuando ya son la M de Mature, que son los videojuegos para las personas adultas, que son los más concurridos que se presentan hoy en día en todos los videojuegos. ¿Por qué lo vuelvo a mencionar? Porque me parece muy importante volverlo a revisar, ya que voy a hablar sobre cosas sobre mitos y verdades y voy a hablar sobre la violencia en los videojuegos, y muchos de estos están con el rating, están en el ranking de Mature, para personas mayores de 17, y por eso quería hacer otra vez la aclaración. Continuemos. La violencia en los videojuegos. Muchas personas imaginan que todos los videojuegos son realmente violentos o que generan la violencia en sí, pero este no es el caso. Como se podrán haber dado cuenta, en la imagen izquierda está, digamos, la transición de cómo ha cambiado Mario en los años, y la verdad comenzó siendo una cosa pixelada en la que uno usaba y saltaba, y hoy en día es prácticamente 3D y uno lo puede jugar. En esencia es como una violencia animada porque es un muñequito animado, pero eso está rateado normalmente para las personas que son jóvenes, ¿no? Normalmente tiene la E de Everyone, para todos, y digamos, yo creería que es uno de los juegos más populares que no demuestran una violencia concreta o una simulación de la violencia real en un videojuego. Del otro lado está un juego que es solo para PlayStation, que se llama Eagle Fly, que es que es de VR, de la realidad virtual, en la que uno se pone las gafas y se transforma en una águila. En ella no existe ningún tipo de violencia, uno simplemente es un águila que hace como traverse, viaja por diferentes ciudades, y también se puede jugar online con otras personas y uno hace carreras de águilas. Realmente no hay una representación de la violencia, uno ve en los paisajes, que de hecho son unos paisajes muy bien hechos, muy reales, una simulación excelente donde no se presenta ningún tipo de violencia. Entonces, la violencia directa. La violencia directa en los videojuegos sí está presente. Sí existen videojuegos muy violentos. Los videojuegos que ven en pantalla son videojuegos, unos que han sido vetados en muchísimos países, y otros son videojuegos que tal vez no son muy concurridos por las personas y muchas personas no los conocen. Unos son viejos, porque como por hambre, otros son del Sony PlayStation 2 de hace mucho tiempo. Agregué uno de Wii, otro que es un juego muy viejo, que también hoy en día se puede jugar realmente solo en computador, y un juego nuevo de PlayStation 4. Los dos de arriba, uno del de PlayStation 2 era Manhunt 2. Manhunt 2 era un videojuego realmente con un tinte psicológico muy preocupante. Uno era una persona esquizofrénica que se escapaba de un sanatorio, ¿cierto? De un pabellón psiquiátrico, y empezaba a ver cosas muy complejas y lo perseguían a uno los Manhunt, los cazapersonas. Eran unas personas totalmente vestidas de negro, con trajes negros y con unas máscaras de animales que lo perseguían a uno mientras
buscaban también a las otras personas que se habían escapado. Tiene un tinte muy complicado, es una trama muy difícil. El personaje actúa de formas erráticas, se hacen presentes la simulación de la esquizofrenia, que no es en su totalidad real, pero sí ve visiones y cosas como cosas que, digamos, en esencia uno podría asumir que una persona esquizofrénica tiene, que no es mi recomendación para nadie. Es un videojuego que yo considero que no es un videojuego que realmente tenga como cierta relevancia de algo. Y si se dan cuenta, tiene la M de Mature, y como había mencionado en la anterior presentación, en la anterior charla, es de Rockstar Games. Habíamos hablado que Rockstar Games suele tener videojuegos para personas más adultas, y este es el caso. El otro lado, que al lado del Manhunt 2, que dice Xbox One, que se supone que es un videojuego nuevo, dice Manhunt 3. Se supone que Manhunt 3 iba a salir, pero parece que fue solo un rumor. Esta imagen es falsa, sobre todo porque dice que es de Bethesda Games, que de hecho Bethesda no hace este tipo de videojuegos, los derechos los tiene Rockstar Games, y la imagen no es real, no existe, a Dios gracias, no existe la continuación de Manhunt. Continuemos a un juego que se llama Mad World, que fue creado por Sega, que como verán es de Wii. Creo que es uno de los pocos juegos de Wii que realmente son violentos. En este uno es un personaje con una sierra. Todo el videojuego está en un tinte de como de novela gráfica en blanco y negro, y lo único que se ve es la sangre roja. Esto es un reality show donde uno asesina personas, que yo considero que pues es como una complicación, porque realmente el reality show lo que le hace ver a uno es solo la violencia, y realmente la trama no es muy buena, la trama como videojuego, pero hay un exceso de violencia. Uno puede empalar a las personas, partirlas por la mitad, cosas horribles que realmente no son necesarias para jugar, y eso en Nintendo. Curiosamente no es en las otras consolas. Normalmente Nintendo tiene juegos que son para todo público, ¿no? Ese diría que es la excepción, y de hecho fue por eso que lo agregué, porque es de los pocos juegos de Nintendo que son realmente violentos. Postal 2, como Postal también, es un videojuego para mature, claramente para personas adultas, en donde uno hace mandados. Es Postal, realmente no es un juego que yo recomendaría para nadie. Me parece sexista, homofóbico, machista, de todo. Tiene unas cosas horribles donde uno realmente puede matar a las personas de mil y una formas. Puede ser uno grosero, lanzarle cosas. O sea, las formas de matar a las personas son realmente desagradables. Es como una cosa que yo preferiría no escribir porque es realmente desagradable. Y es un juego que yo no recomendaría tampoco para nadie, debido a la forma en que la violencia es literalmente solo violencia. Es un juego que no tiene un propósito concreto, no tiene una historia concreta, ¿sí? La violencia es en sí la violencia. Entonces, no es un juego que yo recomiendo para nadie. Por otro lado, tenemos el juego de Dead by Daylight. Este juego no salió hace tanto en las nuevas consolas, debido a que es en la nueva generación de un juego que se llama One vs 4, que normalmente es online, donde uno es una persona y otras 4 personas juegan a interactuar con uno, normalmente a tratar de matarlo o a escaparse de uno. En este caso, la persona que juega contra las otras 4 personas es un asesino. Los asesinos tienen una pinta muy parecido al género slash de las películas de terror, como Jason, Freddy Krueger, Michael Myers, Leatherface, el de Masacre Texas, que también son personajes muy violentos. La violencia en sí tiene sentido, pero es un juego que solo considero que lo deberían jugar personas adultas, ¿no? Es un juego con un tinte de violencia muy grave, y ya que mencioné también las películas de miedo, considero que Friday the 13th, Viernes 13, que es el de Jason, también existe como este estilo de videojuego donde uno es el asesino Jason y las otras 4 personas son adolescentes que tratan de escaparse de esto, y las ejecuciones del videojuego son realmente violentas y muy sangrientas. Entonces son videojuegos solo para personas adultas. Estos Manhunt y Postal son videojuegos completamente vetados en muchos otros países, y no tienen una historia muy buena, no muy concreta, y son muy violentos. Entonces no los recomendaría para nadie. Videojuegos polémicos. Entonces existen diferentes videojuegos que no necesariamente están vetados o digamos tienen algún inconveniente o ese tipo de cosas. Simplemente es que son polémicos, digamos, por su contenido, ya sea de cosas violentas, sexuales, o puede ser, digamos, perjudicial de forma mental, psicológica,
que esté relacionado con ciertas cosas que suceden en el videojuego, ¿no? Entonces, el que está en el centro se llama Mortal Kombat X, que es pues un videojuego muy reciente, y que también si pueden ver en la imagen aparece Alien del lado derecho y Leatherface de la Masacre de Texas, ¿no? Que son unos jugadores que se le pueden agregar al juego de forma como de una versión extendida. Y sucede que Mortal Kombat es considerado uno de los juegos que creó el ranking y el rating de los videojuegos. ¿Por qué? Antes no existía, digamos, el ranking. Los videojuegos eran de arcade, que pues eran como de navecitas o cosas de aventura como Mario y todo eso. Y luego aparecieron los juegos de pelea como Mortal Kombat, que crearon una violencia más real y muchísimo más gráfica. Y sucede que cuando uno va a matar al personaje se hace lo que se llama fatality, que es como una ejecución. En el momento de morir se hace la ejecución. Y esto es lo más violento de todo el juego de pelea. Y es por eso que se creó el ranking. Y es uno de los primeros videojuegos que se volvió para mayores de edad, debido a su contenido violento. El que está en la parte superior derecha es Grand Theft Auto 5, que es el último Grand Theft Auto que salió, que como ya había comentado anteriormente es de Rockstar Games, que normalmente hace videojuegos para personas más adultas, y en este uno juega con tres personas. En la partida que es de un solo jugador juega con tres personas y en esencia tienen diferentes conflictos emocionales y todo eso, pero lo más complicado es que se hace la presencia de la simulación del narcotráfico, la violencia real y todo esto. Entonces, para ciertas personas no es un videojuego para nada agradable y ha sido demandado varias veces. Rockstar Games fue demandado varias veces por esta línea de videojuegos y realmente es complicado que uno pueda considerar que ese videojuego sea para personas menores de edad, siempre es mature. Y pues si de pronto mi hijo quisiera jugar uno de esos estilos de juegos, yo la verdad recomendaría, Rockstar Games tiene toda una línea diferente que se llama Red Dead Redemption, que es como en el viejo este, es de vaqueros y todo esto. Sí es violento y todo esto, pero está muchísimo más alejado de la realidad. Entonces, como este impacto mental y psicológico no se hace tan presente. En la parte inferior izquierda está el videojuego The Witcher. Este videojuego es uno de los más famosos. Si se dan cuenta en la parte derecha del videojuego dice Over 300 Awards. Tiene más de 300 nominaciones a cosas diferentes. Ha sido uno de los videojuegos más codiciados, más reconocidos y en lo personal es uno de los mejores juegos que yo he jugado. Este videojuego fue polémico porque el contenido sexual se hizo muy presente. Este videojuego es para personas adultas porque las mujeres y pues los hombres salen desnudos cometiendo actos sexuales. Entonces, esto fue polémico porque no todos los videojuegos tienen este tipo de cosas, pero realmente no es el más violento y pues el contenido sexual pues está delimitado para personas más adultas, aunque sea uno de los mejores videojuegos que se han creado y de los mejores, digamos, videojuegos que ha ganado una gran cantidad de premios. El último juego que quiero mencionar se llama Battlefront 2, es de Star Wars. Yo la verdad estaba muy ansioso por este videojuego, no salía hace tanto realmente. Y yo estaba muy contento porque iba a salir, porque iba a volver a jugar Star Wars y pues las espadas láser y la historia a mí me encanta y todo esto. Pero Electronic Arts, que es digamos, los dueños del videojuego, ellos lo que crearon es algo que se llama los loot boxes, que son las cajas de botín, donde se volvió muy polémico porque uno tenía que seguir pagando plata real, no plata del juego. Tocaba pagar esta plata real para que uno tuviera mejores cosas para su personaje, que se viera más chévere y todo eso, pero también cosas mejores para que el personaje pudiera, digamos, pelear mejor o hacer diferentes cosas. Entonces esto se volvió súper polémico. Uno, porque digamos las personas gamers, las personas que juegan, no les pareció, digamos, para nada bueno. Fue una cosa realmente pues desagradable tener que seguir pagando para muchas cosas, sobre todo que muchas personas consideran que el esfuerzo de jugarlo es, digamos, esa recompensa que yo había hablado y todo eso. Y también fue muy polémico porque en lugares como por ejemplo Hawái, que pues no sé si de pronto saben que pertenece a Estados Unidos como un estado, el gobernador de Hawái dijo que eso se consideraba juegos de azar, entonces que era prohibido, debía ser prohibido y considerado como un juego de azar y los niños no lo debían jugar porque uno estaba más o menos apostando plata para jugar este tipo de juegos. Entonces se volvió muy polémico por eso.
y a veces los juegos polémicos tienen como ciertos detalles muy importantes, pero en muchos casos son polémicos por cosas muy específicas que, digamos, en el caso de Witcher no lo deberían afectar completamente, y pues obviamente son para ya personas más grandes. Tal vez el único que no sería para personas muy adultas sino para adolescentes sería el de Star Wars, pero yo no lo recomendaría debido a que para que uno pueda progresar de forma fluida y continua uno tiene que pagar plata, pues de la plata real, entonces no sería algo que yo recomendaría. Continuemos. Juegos que no se pueden jugar en algunos países. A pesar de que también hay juegos polémicos y juegos violentos, hay unos que literalmente los vetan, quedan banned, están baneados por diferentes países, ¿no? Ya había comentado en la diapositiva de violencia directa que estos videojuegos como Postal y Manhunt encabezan la lista de los videojuegos vetados alrededor del mundo, pero también existen otros que vetaron por diferentes razones, porque también quiero aclarar que a veces vetan a los juegos no porque sean los más violentos o porque sean los más graves, sino por confusiones o por decisiones políticas de ciertos países. Medal of Honor era muy parecido al que tengo a la derecha, que es Call of Duty, que uno son soldados y uno dispara y todo eso, y casualmente son los que normalmente son más codiciados por las personas jóvenes, son los que sacan cada año, son los que normalmente entre el FIFA y el Call of Duty son los que todo persona joven que juega videojuegos tiene en su librería de las consolas o en el computador. Medal of Honor, el último que salió, tenía una complicación, era que uno podía jugar del lado talibán de la guerra. Entonces estaban los soldados estadounidenses y del lado talibán, y Estados Unidos consideró que eso se veía realmente grave y vetó el juego. Obviamente cada uno pensará como todas las cosas y sus percepciones, cada uno tiene derecho a pensar como considere, pero lo vetaron por una razón política, no es el más violento, no es el más grave ni nada, sino que fue por una decisión política. Call of Duty Black Ops, siempre ahorita que pues estamos próximos a que salga el número 4 que está ahí, que es de PlayStation, como se podrán dar cuenta tiene el 18 años bien puesto en rojo en la parte inferior. Y siempre han sido estos videojuegos siempre han sido polémicos porque las Black Ops son como las operaciones encubiertas, las operaciones clandestinas que hacen normalmente Estados Unidos. En muchos de los casos, y en uno de los que yo más recuerdo, en Black Ops 2, hace 2 juegos atrás, el personaje tenía ciertos conflictos emocionales y mentales que lo hacían ver visiones y cosas, entonces uno también puede ver cosas muy fuertes emocionales como el estrés postraumático, la presentación de la psicosis o visiones o personas presentes que no están ahí debido a, digamos, a todo el conflicto que tiene la guerra, y es un tinte muy fuerte que tiene Call of Duty hoy en día, que es cada vez más real. Entonces, algunos fueron vetados en algunos países por los sucesos que pasaron, ¿no? Australia, Brasil y, digamos, Canadá suelen vetar mucho los videojuegos. China también por razones políticas, como el que está en la parte inferior derecha, que es Football Manager, que lo vetaron porque el juego en una época distinguía al Tíbet de China y por eso vetaron al juego. No tiene violencia, es de fútbol, no es absolutamente nada sexual, nada, simplemente porque que Tíbet y China eran países diferentes, en China vetaron el juego, ¿no? Una confusión pasó lo mismo con un juego que se llama Bully, que pues es como en un colegio y uno puede hacer algunas cosas indebidas y uno le hace bromas a sus compañeros, y como Australia está muy fuerte en contra del bullying, apenas vieron el nombre del juego lo vetaron, sin verlo, simplemente porque creían que era sobre bullying, se vetó el juego. No es el juego así como más interesante o el que mejor historia tenga, simplemente uno es un niño en una escuela haciendo bromas pesadas, pero en Australia lo consideraron algo muy grave y por eso vetaron el juego. Entonces, a veces vetan los juegos por razones políticas o por razones, digamos, del gobierno, cosas de otros países, y no necesariamente sea un juego muy grave. Algo que sucede en nuestro país es que normalmente no vetan los juegos. Yo puedo comprar Manhunt en el computador, o Postal, o Bully, el que sea. Entonces, el computador está abierto a ver muchísimos juegos que pueden estar vetados. Es muy bueno informarse qué tipo de juego es el que mi hijo quiere comprar. Normalmente compran juegos como Call of Duty o FIFA, pero también hay personas que les gustan también los juegos de miedos y eso, que pueden ser un poco más gráficos, sobre todo en la violencia, y por eso es bueno saber exactamente qué tipo de juego. Ver el review es lo más importante, simplemente uno pone en Google
y normalmente ni aún dice las cosas. Los videojuegos que yo recomendaría, que los ven estos tres en pantalla, son videojuegos muy importantes, ¿no? Ya habíamos hablado de Witcher, que es polémico por su contenido sexual y todo eso, pero como es uno de los mejores videojuegos, no solo era un videojuego. Me gustaría aclarar que es toda una saga de novelas escritas, como el Juego de Tronos, Game of Thrones, que lo volvieron videojuego. Y son excelentes como libros, y también si se lo quieren leer, son excelentes como videojuego. Yo lo recomendaría si mi hijo es un poco más grande y todo eso, es un videojuego realmente excelente, con una trama realmente excelente, las gráficas son muy buenas. Es un excelente videojuego para una persona ya más grande. Battlefield 1, que también es estilo Call of Duty de guerra, es sobre la Primera Guerra Mundial para las personas las personas jóvenes como los niños adolescentes que les gusta jugar este tipo de juegos. Yo les recomendaría porque no es tan estilo Call of Duty y no existen muchos juegos de la Primera Guerra Mundial. Uno también puede aprender sobre la Primera Guerra Mundial sobre eso. Normalmente son del futuro y todo eso, pero les ha dado a Call of Duty y a Battlefield por hacer otra vez juegos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y uno tiene como una idea del panorama del suceso de la guerra mucho más amplio. El último juego, que es Skyrim, que está en la parte inferior izquierda, realmente este juego, sí que bueno, pensaría que este juego fue el juego del año, recibió muy buenas críticas, es totalmente ficticio en un mundo que es Skyrim, que es de los juegos Bethesda, que ya lo había mencionado por un argumento falso que alguien dio sobre otro juego de Manhunt. Bethesda Games crea juegos impresionantes. En este caso es un juego de mundo abierto, es un mapa gigantesco que uno puede hacer muchas cosas. Uno puede ser diferentes razas de elfos, orcos, diferentes razas de humanos. Hay razas de un gato, de los gatos que se llaman Khajiit, y de los Argonians, que son como unas lagartijas gigantes que pueden caminar en dos patas, que de hecho me parecen súper simpáticos. Cada uno tiene características especiales de cada raza que uno escoja. Uno puede vestirlo, tiene diferentes armas, hachas, espadas, dagas, magia, de todo. Este videojuego no es tan sexual realmente, no tiene mucha presencia de la sexualidad, por mucho las personas se verán en ropa interior cuando no tienen armaduras. Y algo que sí tiene es violencia, sí, pero la sangre no está tan presente. Uno normalmente mata muertos, gigantes, mamuts, criaturas sobrenaturales, de todo. Hay fantasmas, hay un montón de cosas. Realmente sí puede suceder que en algunos momentos se corten unos miembros, eso sí sucede, lo he visto, pero no es tan real. O sea, es un juego ficticio, es como si uno viera El Señor de los Anillos, Calabozos y Dragones y todo eso, pero consideraría que es un juego que requiere muchísimo tiempo. También si uno quiere comprarle a mi hijo ya más grande, un juego que requiera mucho tiempo para que se anime a pasarlo durante este año y vea todo lo que tiene el juego, y si se lo puedo comprar con las versiones extendidas que valen un poco más, uno puede jugar un año y uno probablemente no se ha pasado el juego completo. Entonces es una buena recomendación, sobre todo para digamos los hijos que sean ya más adultos y todo eso, ¿no? Entonces pues, hasta este momento pueden preguntarse. Yo he hecho algunas recomendaciones de juegos un poco más serios para personas adultas, y también aquí entramos como entre los gustos de los papás versus el gusto de los hijos, porque no es que yo quiero jugar un juego de miedo, quiero que sea violento, quiero el de armas, el que mata a la gente, todo eso. Este tema puede ser difícil. Yo la verdad personalmente recomendaría que buscaran un punto medio, y yo considero que puede ser la franquicia Resident Evil. Como ya me habrán escuchado, de pronto alguna vez escucharon la película del Residente Maldito, Resident Evil. Comenzó como un juego y se volvió famoso y se volvió en las películas. Y es ficticio, los zombies realmente no son personas, puede ser violento, hay armas, todo, pero es completamente ficticio. Uno no mata personas, realmente uno mata zombies, y la trama le puede dar a uno en algunos susto, intriga, las tramas son más complejas, uno trata de entender a los personajes, pueden ser algunos conflictos, pero lo más común es que uno mate zombies, que ya está más lejos de la realidad. Entonces, esto puede ser una recomendación, porque a veces es difícil decir, es que mi hijo solo quiere jugar juegos violentos o cosas, pero pues yo pensaría personalmente que uno puede tratar de de llegar a un punto medio, y pues mi recomendación puede ser este. No es el videojuego así
el super videojuego. Hay unos que son no tan buenos, otros mejores, pero puede ser una buena idea, porque pues a veces uno de papá tratando de tomar estas decisiones de que pues no se acerque tanto al proceso de la violencia, las cosas sexuales, pues uno evita que los niños jóvenes jueguen videojuegos violentos, pero pues los zombies a fin de cuentas no son personas, están alejados de la realidad y simulan una violencia que realmente no es real. Entonces, tal vez a este punto medio, ya cuando mis hijos sean más grandes, yo como papá podría llegar, digamos, a pensarlo, ¿no? Poniéndome los zapatos de todo el mundo, que puede ser una buena solución. Bueno, continuando, también existen videojuegos que no necesariamente estén vetados o sean los más violentos, sino que para algunas personas pueden verse un poco irrespetuosos, ¿no? Algunas audiencias pueden considerar que por cosas sexuales o ciertos tipos de violencia sean irrespetuosos, pero no necesariamente están vetados, ¿no? Duke Nukem, que está en la parte superior, era un videojuego muy viejo que en una época salían niñas bailando y todo eso, en la época en que yo lo jugué, que era prácticamente pixelado, y uno mataba cerdos, los cerdos eran los malos, disparaban con las armas, tum, tum, y ya. Luego sacaron Duke Nukem Forever, que hoy en día es un videojuego para las consolas nuevas, donde tiene comentarios irrespetuosos, son bastante sexistas, las niñas no tienen mucha ropa y todo eso, y realmente no es que tenga contenido sexual, sino que la forma en que es el personaje es irrespetuoso. Entonces para muchas personas creen que no es, digamos, el mejor videojuego. Yo lo jugué y tampoco es que sea así el mejor videojuego y que me lo repetiría, no, la verdad no, pero puede ser irrespetuoso para muchas personas. Las personas de abajo que están en una pose con la bandera de Estados Unidos es de un videojuego que se llama Saint Row. Saint Row, que es más o menos del estilo de Grand Theft Auto, el GTA, que les comenté que es de Rockstar Games, que ha sido videojuego polémico y ha recibido demandas. Este no es tan real, uno tiene superpoderes, puede crear el videojuego como uno quiera, pero puede ser irrespetuoso. A veces las personas salen desnudas, aunque salen censuradas, las niñas tienen también poca ropa, uno puede hacer cosas, las armas pueden ser irrespetuosas porque no necesariamente son las armas más convenientes, pueden ser diferentes tipos de armas que pueden ser irrespetuosas para diferente público y tampoco es el mejor videojuego. O sea, mucha gente le pueden gustar este estilo de videojuegos, a mí no, pero puede llegar a ser muy irrespetuoso, sobre todo porque son muy sexistas. Estos videojuegos a las mujeres les puede parecer ofensivo. Al igual que el videojuego que está a la izquierda, que se llama Dead or Alive, que realmente es un videojuego de pelea, ¿sí? Uno tiene el típico videojuego de pelea que tiene la barra de vida arriba y se dan golpes, y al que se le acaba la barra de vida primero, el otro gana. Las niñas normalmente salen con poca ropa, y lo que sucede es que pues este video ha recibido hartas críticas debido a lo que llamarían contenido sexista, o pues realmente lo llaman contenido sexual, pero yo como persona lo llamaría más bien contenido sexista, que no es una cosa totalmente sexual como afirmada, ¿sí? Como reafirmada que suceden actos sexuales o algo así, o comentarios sexuales o procesos sexuales o cualquier cosa de la sexualidad, sino que las niñas salen con poca ropa y las diseñan como con ciertas perspectivas un poco sexistas que pueden ser irrespetuosos para las mujeres o para otras personas, y pues por eso hago el comentario de estos tres juegos, porque no necesariamente sean los peores, los más violentos, los más sexuales, sino que la forma en que está diseñado el videojuego es un poco irrespetuoso para algunas audiencias. Entonces, videojuegos por edades. Me encanta, digamos, que hablemos de esto porque pues he mencionado muchos videojuegos que son pues para personas más grandes. Mi recomendación, pues ya, sí, yo tengo varios años y todo, y he jugado un montón de videojuegos, y yo recomendé unos videojuegos de un tinte un poco más grande, de mundo abierto, con cosas fantásticas, de matar monstruos y cosas así. Pero digamos, por ejemplo, la franquicia de Nintendo, creo que ya lo había comentado, tiene muchos videojuegos que están centrados para, digamos que para que sea todo público. Entonces, si digamos mi hijo es más joven pero quiere un videojuego de pelea, Super Smash Bros., que es el que está abajo, es perfecto porque están todos los personajes que ha creado, pues la mayoría de los personajes que ha creado Nintendo. Está Mario, está el de Zelda, está Yoshi, también aparecen Pokémon, Pikachu, Mega Man, Kirby, Sheamus, muchos de los personajes, y son de pelea, pero es una pelea ficticia, es animada, entonces es perfecto. Realmente
los golpes se ven como de caricatura y el que cada vez que uno le pega más al otro personaje sube un porcentaje y luego lo manda a volar, desaparece y uno gana. Entonces realmente no es muy violento, no es. Y pues de pronto si me dijo que le gustan los juegos de pelea y es joven, pues ese juego me parecía una muy buena recomendación. Otro juego es Super Mario Kart, que puse la imagen antigua de los videojuegos cuando yo era pequeño, que eran con dibujitos un poco más pixelados. Son que, digamos, Mario Kart me parece perfecto porque uno aprende ciertas habilidades de todas las cosas y pues sería muy bueno para una joven audiencia. De hecho yo lo sigo jugando a pesar de que sea grande, me parece un juego perfecto para todo el mundo. Y también yo animaría, digamos, a tratar de entrar un poco en el mundo sobre este tema, porque cada vez más, digamos, se hace presente en la vida de las personas jóvenes y uno como papá puede, digamos, perderse estos momentos, y los animo también como a compartir a todo este tipo de cosas pues, con sus hijos. La mayoría de estos juegos no son los más complejos, ¿no? Pero digamos requieren ciertas habilidades que uno puede ir desarrollando, pero yo la verdad lo recomiendo es compartirlo con los niños. Y de pronto ya tienen una consola como Wii, Wii U, Switch y todo, jugar el Sports, que es perfecto. Uno puede jugar diferentes cosas desde tenis, golf y un montón de cosas que son muy interesantes, y uno puede también compartir este tipo de cosas con sus hijos, que eso también pues podría cambiar y generar ciertos vínculos emocionales que son invaluables, sobre todo uno como papá. Tal vez uno de los hijos cuando son muy jóvenes no lo notan, pero uno como papá, generar esto es muy bueno. Y este tipo de cosas no son realmente muy violentas, no tienen prácticamente absolutamente nada de contenido sexual, y la violencia es simplemente animada. Todos los juegos son rated everyone, entonces se lo recomiendo también si de pronto se animan a compartir este tipo de cosas con sus hijos. Muchas gracias, soy Juan Pablo Salgado, espero que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna duda, ahí estamos en el canal de YouTube, también en Twitter, en el Proyecto Oasis. Muchas gracias.